frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio Abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37. Todas las cosas que ya están para morir, porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti. Mucha gente vive en una guerra, tratando de competir quién es mejor, pero como ladrón yo volveré, pero como ladrón yo volveré. Todas las cosas que ya están para morir, porque si no las afirma, pronto yo vendré a ti. Amada audiencia de Tiempo de Gracia, es un privilegio para nosotros estar ya en su programa, llegando hasta donde usted se encuentra, y que Dios nos permite poder ser un canal de bendición, poder saludarle esta mañana, poder bendecirle en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús, es en el nombre de Dios que le bendecimos a usted, ¿verdad? Le bendecimos. Es un privilegio grande de parte de nuestro Dios siempre el poder saludarle, ¿verdad? Quizás no nos hemos podido ver con muchos hermanos, aunque vivamos cerca en este tiempo, pero aquí les saludamos. Sabemos que hay una gran audiencia de Tiempo de Gracia que está ahí pendiente. Les saludamos a usted en Estados Unidos, en España, cualquier parte del mundo, y aquí en nuestro
país, Honduras, les saludamos. Bendecimos a todo el pueblo de Dios, a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan en esta maravillosa mañana. Quiero comenzar esta mañana. Me siento muy contento de poder esta mañana comenzar un tema muy especial. Y es que voy a comenzar un tema muy especial. ¿Por qué muy especial? Toda la palabra de Dios es muy especial, pero voy a comenzar a hablar de un tema sobre el Espíritu Santo. Sobre el Espíritu Santo. Siempre he querido hablar de este tema y vamos a dar algunos programas para hablar del Espíritu Santo. Quiero comenzar esta mañana leyendo un versículo que se encuentra en la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Leo la palabra de Dios para la honra del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia, y a la letra dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Este versículo que he leído se conoce como la bendición apostólica. Repito, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, se conoce como la bendición apostólica. En el Antiguo Testamento hay un versículo que se conoce como la bendición sacerdotal. Cuando nosotros mencionamos que aquel versículo que dice que Dios le guarde, que Dios le bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre su vida, ponga paz, tenga misericordia. Bueno, quizás no exactamente así, pero ahí se está refiriendo a la bendición sacerdotal en el Antiguo Testamento. Pero aquí en el Nuevo Testamento encontramos la bendición apostólica. Y es que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, oiga, el amor de Dios y la comunión, oiga qué lindo eso, comunión del Espíritu Santo esté con vosotros, dice el apóstol Pablo. Amén. Ahí está hablando de la Trinidad. Ahí menciona a las tres personas de la deidad. Mucho se habla bastante de Dios Padre, de Dios Hijo, y está bien. Pero muchas veces hay que reconocer que poco se habla de la tercera persona de la Trinidad, del poder de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Es más, creo que me atrevo a decir que muchas veces hay una parte de la iglesia que quizás poco conocemos de la persona del Espíritu Santo. Es más, muchas veces al Espíritu Santo se le trata como algo y no como alguien. Quiero decirle que el hecho de que el Espíritu Santo aparezca como la tercera persona de la deidad no significa que sea menos importante que el Padre y el Hijo, porque el Espíritu Santo es Dios. Y es igual de importante porque tenemos un Dios trino. Tres personas con diferente personalidad trabajando en perfecta armonía. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, la armonía. La comunión.
Si hay alguno, vamos a tener mucho tiempo para hablar de esta persona, del Consolador, del Maestro, del que nos guía a toda verdad, del que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el apóstol Pablo está hablando aquí, dice comunión. Creo que de los cuidados que más nosotros debemos tener como cristianos es en esa comunión. Él está en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a hablar más adelante de eso, pero Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero hoy hablando del Espíritu Santo, me voy a enfocar a hablar bajo el tema y decirle que el Espíritu Santo siempre ha existido. Mucha gente tiene la idea de que el Espíritu Santo comenzó a existir desde que vino en aquella planta alta, en aquel aposento alto, sobre aquellos hermanos y hermanas que estaban reunidos allí y que se conoce como el día de Pentecostés. Déjeme decirle que el poder de la Trinidad, el Espíritu Santo, siempre ha existido. Es más, déjeme decirle esto como manera de adelantarle algo. Cuando se habla de Pentecostés, Pentecostés no fue una experiencia simplemente que tuvieron aquellas personas en aquel aposento alto. Estamos viviendo Pentecostés. Estamos viviendo Pentecostés. Este periodo de tiempo que estamos viviendo se llama Pentecostés. Vamos a hablar más en detalle acerca de esto más adelante. Pero quiero decirle que así como Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, hoy está el Espíritu Santo. Y un día el Espíritu Santo también dejará esta tierra, y cuando lo haga, llevará con él a la iglesia formada por todos los que han renacido y que forman el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Cuando el Espíritu Santo regrese arriba, llevando consigo a la iglesia, es entonces cuando termina Pentecostés. Déjeme decirle que muchas veces todavía se tiene como un acto religioso, como un acto de religión, como un acto de tradición, de costumbre, celebrar el día de Pentecostés. Pero no tiene que ser algo religioso, no tiene que ser algo tradicional, porque Pentecostés es toda esta administración. Pentecostés era la presentación de panes con levadura. Ya no era gavilla, era pan. Había un proceso del trigo, convertía en harina, convertía en masa y hacían panes, y esos panes tenían levadura, y esos panes presentados ahí eran en la fiesta de Pentecostés. Por eso es que la iglesia se equivoca. La iglesia perfecta estará en las bodas del Cordero. Mas hemos sido justificados por medio de Jesucristo y hemos sido santificados por medio de Él. Entonces, dejemos de
dejemos de pensar que Pentecostés fue algo que ocurrió, un evento que pasó. No. Todo este tiempo que estamos viviendo es Pentecostés. El Espíritu Santo está preparando a la novia, a la esposa de Jesucristo, que muy pronto la llevará arriba. Y entonces terminará Pentecostés. Hay muchas cosas que se toman equivocadamente con respecto al Espíritu Santo. Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo digo la verdad, dijo Jesucristo. ¿Cuál era la verdad? Es esta: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y desde luego cumplió esa promesa el día de Pentecostés, narrado en el capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Sabe qué fue lo que inició en Pentecostés? Cuando el advenimiento del Espíritu Santo, lo que comenzó allí fue la iglesia. Allí comenzó la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la novia de Jesucristo. Jesucristo pronto se va a casar con la novia. Por eso la novia dice a la esposa que le ha permitido que se prepare y que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las obras justas de los santos. Esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, y formando a la iglesia. Pero estamos hablando de que el Espíritu Santo siempre ha existido. El Espíritu Santo hizo una obra muy especial. Estuvo presente en la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba toda la deidad. Ahí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué en el versículo 2 aparece que la tierra estaba desordenada y vacía? Porque del versículo 1 al versículo 2 había pasado mucho tiempo. Dios no creó la tierra desordenada y vacía, sino que eso era la obra ya del enemigo, que el Señor lo reprenda, que ya había sido destituido y que habían venido a hacer desastres. Pero dice que el Espíritu, ahí estaban las tinieblas, pero el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Siempre que la Biblia dice Espíritu de Dios, está hablando de el Espíritu Santo. No está hablando de Jesucristo, no está hablando de Dios Padre, está hablando de la persona del Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar cómo es que el Espíritu Santo es una persona. Pero ahí estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Hoy, como dice la alabanza, se está moviendo en nuestro corazón. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mire esto, escuche esto. Toda la Biblia es la revelación de una persona. Repito esto, toda la Biblia es la revelación de una persona. ¿Cuál es esa persona? Jesucristo. Esa persona es Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis hasta el último, donde está cerrado, ¿verdad?, el canon, Apocalipsis es el libro más reciente. No hay más revelación, no hay una nueva revelación. Es mentira que haya algo aparte de lo que las Escrituras hablan. Toda la Biblia, la Sagrada Escritura, revelan a una persona.
a Jesús. Déjeme decirle esto. La Biblia es la palabra de Dios. Su autor es el Espíritu Santo. Y toda ella es la revelación de Jesucristo. Repito, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Su autor es el Espíritu Santo, por eso no tiene contradicciones, por eso no tiene error. Libro por libro, usando unos 40 hombres, pero su autor es el Espíritu Santo. Por eso es que segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También cuando hablamos de que el Espíritu Santo existe desde el principio, en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice la palabra hagamos, ahí estaba hablando de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y luego también todos conocemos que Génesis capítulo 3 versículos 22 al 24 habla de la tentación, habla del pecado y la destitución, o sea, la expulsión de Adán y Eva del huerto, y que fue ahí protegido el árbol de la vida para que, estando en ese estado, no comiesen del árbol de la vida y viviesen permanentemente en su estado caído. Eso no fue un acto de odio de Dios, sino un acto de amor, un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque Adán y Eva habían caído y estaban en un estado de muerte espiritual, y si comían del árbol de la vida, ellos estarían para siempre en ese estado. Entonces, déjeme decirle que desde ese momento que el hombre falló, desde entonces Dios tenía un plan. Tenía un plan de redención. Desde entonces Dios sabía que era necesario un sacrificio para la redención del hombre. Déjeme decirle de que desde entonces Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde entonces formaron el plan, el proyecto para, gloria al Señor, para la restauración del hombre que había pecado. Es decir, desde entonces Dios sabía, usted sabe que Adán y Eva se cubrieron con hojas, porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero Dios vino y los cubrió con pieles. ¿Qué significa eso? Que ahí hubo derramamiento de sangre. Eso era profético. Levítico 17:11 dice que es la sangre la que hace expiación por el pecado. Vamos a una pausa. Ya regresamos. Creo que cuando sucedió esto desde el principio,
Dios siempre tuvo el plan acerca de la redención del hombre que había pecado. Desde el principio, creo que a manera de conferencia, a manera de una reunión de la deidad, trataron el tema. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde entonces Dios sabía que era necesario pagar el precio por la redención del hombre. Lo único que el precio debía ser pagado por alguien que no hubiese pecado. Era necesario que el precio fuera pagado con sangre, porque, repito, dice Levítico 17:11 que solo la sangre es la que hace expiación por el pecado. Pero la sangre sin pecado, la sangre sin contaminación, tenía que ser un hombre puro e inmaculado. Tenía que ser una sangre que no hubiese sido tocada por el pecado. Y Jesús se ofreció por medio del Espíritu Santo al Padre para pagar el precio por la salvación del hombre. Todos conocemos San Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas sin embargo, sabemos que Dios no hubiera entregado, no hubiera podido enviar a Jesucristo como propiciación por el pecado si Jesucristo no se hubiera ofrecido. Recuerda que Jesucristo dijo que Él había recibido un mandamiento del Padre y que tenía poder para ponerla y poder para quitarla. Jesucristo se ofreció por el Espíritu Santo para pagar el precio de la salvación del hombre. Jesús se ofreció como el maravilloso obsequio de amor a la humanidad. Como resultado de ese ofrecimiento, Jesús aceptó tomar la forma humana y pagar el precio de la salvación del hombre. Oiga eso. Tenía que ser un hombre puro, inmaculado. Recuerde que iba a ser a través de la sangre, pero tenía que ser una sangre pura. Tenía que ser una sangre que no hubiese sido contaminada por el pecado. Y ese requisito, esos criterios, solamente alguien lo llenaba, y solamente era el Hijo perfecto de Dios. El Hijo perfecto de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el poder de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo hizo un papel muy importante en la redención. ¿Cuál es el papel que hizo el Espíritu Santo en la redención? Le estaba hablando de que Cristo, por medio del Espíritu Santo, dispuso su vida. Entonces el Espíritu Santo en la redención formó y desempeñó un papel muy importante. Cuando Jesús pone su vida
para pagar el precio, el Espíritu Santo se comprometió a respaldarlo. El Espíritu Santo se comprometió a apoyar a Jesús. Es decir, el Espíritu Santo fue el promotor del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Fue, ¿cómo decirlo? El Espíritu Santo fue la prensa, fue el agente que promocionó al Espíritu Santo, a Jesús. El Espíritu Santo fue el promotor, fue el que reveló el amor de Jesucristo a los corazones de los hombres y de las mujeres. Por eso usted recuerda que cuando Jesús viene saliendo del agua en el bautismo, cuando Jesús sale del agua, hubo una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también vino el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Después de que Cristo viene hecho hombre aquí a la tierra, siendo verdaderamente Dios, pero estando en la condición de hombre, por primera vez, una vez más están juntos la deidad. Dios Padre habla, el Espíritu Santo viene en forma corporal como de paloma sobre Jesús, y ahí está Jesús siendo bautizado. Y desde entonces el Espíritu Santo fue el promotor. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio lo hizo como hombre, pero lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que guió a Jesús, el que dio la sabiduría a Jesús, el que dio el poder a Jesús, el que estaba respaldando a Jesús en todo momento, fue el Espíritu Santo. Y como estuvo con Jesús y como estuvo en Jesús, está con nosotros como iglesia. A diferencia del Antiguo Testamento, que no estaba permanentemente sobre el pueblo. Pero el Espíritu Santo, óigame, el Espíritu Santo no esperó que Jesús viniera a esta tierra en forma de un bebé. El Espíritu Santo desde entonces, desde ese momento, desde el inicio, comenzó de una manera maravillosa a promocionar a Jesús. Por eso le decía anteriormente que desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de una persona, la revelación de una persona, y es la revelación de Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Por eso le decía que cada vez que la Biblia desde el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Dios, estaba hablando del Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo que reveló a Juan todo lo que vio. Fue el Espíritu Santo. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 10 de Apocalipsis, dice: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde el principio hasta el final. Por eso es que Hebreos dice, Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y las... Dice que discierne las intenciones del corazón. Oiga, las intenciones. O sea, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si la palabra es la inspiración del Espíritu Santo, ¿quién estaba revelándole a los profetas del principio hasta el final? Es el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaba revelando a Jesucristo.
Todo el Antiguo Testamento es la sombra de lo que sucedería en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra de Dios, toda la escritura, decíamos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, es inspirada. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. Él es el autor. Entonces, debido a que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, y que parte y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, la palabra debemos hacer 3 cosas con ella. Número 1, escucharla. Número 2, creerla. Y número 3, obedecerla. Repito, hay 3 cosas fundamentales que debemos hacer con la palabra. Número 1, escucharla. Número 2, creerla. Y número 3, obedecerla. Si dejamos si no hacemos uno de estos 3, estamos haciendo la obra incompleta. No solo es escucharla, también hay que creerla. Y no solo es de creerla, sino también de obedecerla, ponerla por obra. Alabado el nombre del Señor. Bendito el nombre de Dios. Y hay algo muy importante, y es que mire, para Dios lo más importante es la persona individual. Por eso cada creyente, cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos enseña todas las cosas. No tenemos excusa para ser engañados por falta de conocimiento. Tenemos la bendición más hermosa, que es tener la persona del Espíritu Santo. Créame que no hay halago más grande que tener al Espíritu Santo trabajando en un individuo. Ver al Espíritu Santo tomar una vasija, llevarlo a que se rinda a Dios y verlo trabajar, operar. No hay nada más maravilloso. Para ir cerrando esta mañana, quiero decirle, para Dios usted es muy importante. Por eso siempre la Escritura le ha venido hablando al hombre acerca de las consecuencias de llevar una vida de pecado. Con todo mi amor, le digo esto. Recuerdo las expresiones en una película cristiana. Si alguno la ha visto, va a entender esto. Se va a identificar. Esa película se llama A Prueba de Fuego. Es para matrimonios. Y el hijo, mientras el papá le está presentando el plan de salvación, cosa que no había querido escuchar por mucho tiempo, le dice: hijo, te amo demasiado como para no decirte esto. Te amo demasiado. Como le amamos en el amor de Jesús, tenemos que decirle que si usted está practicando el pecado, está alejado de Dios. No por usted, sino por su pecado. Y Dios, estoy seguro que ha hablado a usted y debe de tomar la decisión, la determinación, porque el Espíritu Santo ha estado hablando, de abandonar ese estilo de vida de pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El enemigo ha engañado al ser humano diciéndole que no pasa nada de que esté en pecado. Pero no es así. El pecado causa una división entre Dios y el ser humano. Y usted y yo fuimos creados
para ser real sacerdocio, para ser nación santa. Dios tuvo un plan. Por eso le estoy hablando. Siempre Dios tuvo el plan. Dios no está improvisando. El enemigo se equivocó. El enemigo creyó que matando a Jesucristo él ganaba, hicieron fiesta. Mas sin embargo no se dio cuenta que era el cumplimiento de la promesa, que delante de Dios era una victoria, que ya ese precisamente era el plan para que el ser humano, óigame, para que el ser humano saliera de ese estado de muerte. Lastimosamente hoy, hace más de 2000 años que Jesús pagó el precio, y hay miles y millones que todavía no quieren. Déjeme decirle que hoy es el día de oportunidad. ¿Habrá oportunidad de salvación en la tribulación? Sí, pero a través de dar su vida. La persona déjeme decirle que en la tribulación no estará el Espíritu Santo guiando, consolando, enseñando. No estará el Espíritu Santo. Recuerde que Jesucristo dijo en el capítulo 1 versículo 8 de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A puro conocimiento, solo por puro conocimiento se va a salvar alguna gente en la tribulación. Pero a los que no creyeron a la verdad van a creer a la mentira. Yo recuerdo que decía, he leído que decía Kathryn Kuhlman, que grababan en cassette sus sermones para que en la tribulación mucha gente iba a escuchar esas grabaciones. Mucho más hoy con la tecnología, mucha gente va a escuchar estas enseñanzas, estas predicaciones a través de los medios, lo va a encontrar en el internet. Va a tener acceso a cierto material, y por la palabra. Recuerde que también en Israel habrá predicación en ese tiempo. Habrán personas que van a predicar, que ya Dios las va a tener apartadas desde antes, que la formen en el vientre de su madre para que prediquen. No se van a contaminar. Van a estar sellados para ese tiempo. Hoy es el día que usted pueda abandonar ese estilo de pecado. El pecado es la peor lepra. El pecado es la peor hediondez. El pecado no es de andarlo chineando. El pecado es de abominarlo, de desecharlo, de abandonar toda práctica de pecado. Y eso es la obra del Espíritu Santo hoy. Nadie puede venir a Dios si no es que el Espíritu Santo le convence. Por eso es que nuestra responsabilidad es hablar la palabra de Dios. Y usted, atesorando la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace la obra, porque nosotros no le podemos convencer. Muchos pueden estarse diciendo ahora: no me convence el pastor. No, es que yo no convenzo a nadie. Nosotros compartimos el consejo de la palabra, y el Espíritu Santo es el que opera. Dios dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Lo grande es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si hay algo que le debemos dedicar mucho tiempo, es a esto de lo que estamos hablando, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca, ministra. Mire, ayer estuve hablando de la voluntad de Dios.
Ayer dije acá que aceptar la voluntad de Dios muchas veces no era fácil. Que muchas veces era entre lágrimas, llanto, dolor, aceptar la voluntad de Dios y no se veía cómo aceptar procesos duros. Poquito tiempo después de haber llegado de aquí, llegando a la casa de oración, me envió un mensaje una hermana y solo me envía una palabra que decía hermano y unas caritas llorando. Me tembló el corazón porque habíamos estado orando acerca de su compañero que estaba enfermo. Y cuando veo aquellas caritas dije yo, se fue. Le dije, dígame. Y me dijo, se murió. Habíamos estado orando, habíamos estado clamando. Y siempre le dije a Dios, tú puedes hacerlo. Si tú quieres, si es tu voluntad perfecta, tú puedes hacerlo. Y muchas veces uno ya siente ciertas cosas, eres muy prudente. Y me dijo, ¿y ahora qué hago? Me lo quitó Dios. Le digo, no, Dios no le quita nada a nadie. Por mucho que duela, es mi expresión, es mi forma de actuar. Le digo, la verdad es que Dios no le quita nada a nadie. Siempre fueron de Él. Él fue de Él. O sea, sentimos como que Dios nos quita un ser querido, un ser amado, porque no, nos hacemos dueños. Pero no. Los hijos son prestados, los papás son prestados, los hermanos son prestados. Y hablábamos de la voluntad de Dios. Hemos tenido testimonios como Dios en Estados Unidos, aquí también en Honduras, como Dios se ha glorificado de diferentes maneras, pero atribuimos que es Dios porque nada puede suceder si no es que Dios lo hace. Todo lo bueno se lo debemos a Él. Pero muchas veces nos olvidamos de que Dios es soberano. Muchas veces nos olvidamos. Me dijo un hermano una vez, siempre me pregunto, hermano, ¿por qué Dios permitió que a Juan el Bautista, si era alguien grande, Dios permitió que le cortaran la cabeza? Por un momento sentí que no tenía nada que decirle. Y luego le dije, hermano, yo creo que es que ya la misión que iba a hacer él ya había terminado. Y es que es verdad. Si Dios todavía nos tiene aquí, no porque, ay hermanos, que Dios siempre me va a defender. No, hay un momento de que nos vamos. Cuando ya cumplimos nuestra misión aquí, nos vamos, nos graduamos. El asunto no es morir, el asunto es partir de esta tierra y que nuestro nombre no vaya a estar escrito en el libro de la vida, porque el asunto es que Dios siempre ha tenido un plan. Dios no está improvisando. El que va a ser salvo, Dios lo va a convencer. Dios va a tratar con él, aunque sea en el último segundo, en el último instante, en el último respiro. Ahí Dios va a tratar con aquel que va a ser salvo. Eso no significa que no debemos de seguir orando. Pero Dios tiene un plan. Recuerde que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan y Él es todopoderoso. Él tiene un momento. Yo no tenía un plan de estar en el evangelio. Yo no tenía un proyecto, mucho menos de ser pastor, y mucho menos de estar en una radio, en una televisión, predicando la palabra de Dios. Esto es el plan de Dios. Dios sí ya lo sabía. A Dios no le toma por sorpresa nada, aun cuando le confesamos nuestros pecados, nuestros errores. Él ya lo sabe. Saludo muy especial esta mañana para el hermano Abener Romero. Ahí nos está viendo, hermano. Dios bendiga su vida. No sé dónde se encuentra en este momento, pero siempre está presente en nuestras oraciones, hermano, ¿verdad? Digo verdad, Dios está viendo y me está escuchando, que no mentimos. Entonces la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de Dios, nosotros nos debemos de basar a hacer la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra oración. Yo me rindo a ti, pierdo mi voluntad para hacer la voluntad perfecta tuya. Ya debemos de dejar de estar en la voluntad permisiva de Dios, de que Dios me permite esto, que Dios permite lo otro. Es cierto, Dios permite muchas cosas, pero no hay como vivir
en la voluntad perfecta de Dios. Saludo muy especial, hermano Bener. Saludo, hermano Bener. Dios bendiga su vida, ¿verdad? Dios le proteja, le guarde. Saludo también a la hermana Flori Rosales. Buen día, pastor, que Dios lo bendiga. Se le aprecia mucho. Gracias, hermanita, por ese cariño, ese amor. Flores Bessi dice: Dios siga bendiciendo, pastor. Lo veo desde Luisiana, Estados Unidos. Dios bendiga su vida, ¿verdad? Ahí, hermana Bessi Flores, ¿verdad? Hasta Luisiana, Estados Unidos, ¿verdad? Le bendecimos en esta mañana. Dios bendiga a Kimberly Vanessa. El primo Moisés Ulloa también, Dios le bendiga. Brenda García dice: Dios le bendiga su vida, pastor. Quiero hacer un saludo muy especial para mi hermano William García. Está de cumpleaños el día de hoy. Tentivo el saludo para la hermana Janet Yamilet Ulloa. Dice, cumpleaños. El saludo va hasta Bilbao, ¿verdad? España. Deseo que Dios los bendiga, ¿verdad? Ahí está el saludito. Dios, gloria al Señor. Lía Hernández también, Dios le bendiga. María Romero, Nancy Velázquez, Melissa Maradiaga, Dios bendiga la vida de hermanita Melissa Maradiaga. Dice: bendiciones, pastor, Dios le bendiga su vida, y un saludo muy especial para su esposa Carla, le aprecia mucho. Nancy Velázquez, Dios bendiga su vida. Aleluya, Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad? Que siempre nos escriben, gloria al Señor. Bendiciones, pastor Marvin, siempre es una fiel sintonía en su programa, ¿verdad? Dios bendiga, ¿verdad? Quiero que me haga un saludo, dice, para mi prima Janet Ulloa hasta España por estar de cumpleaños hoy, y para mi tío Alexis Enríquez hasta Estados Unidos, que también está de cumpleaños hoy y que le incluye el tema de cumpleaños. Excelente día para ustedes. Bueno, se nos fue el tiempo, hermano. Le pedimos disculpas, ¿verdad? Le pedimos perdón a los que nos solicitaron alabanza, ¿verdad? Se nos fue el tiempo. Dios le bendiga, hermano Marvin. Salúdeme a la familia Anariba Flores. Aquí lo escuchamos en La Ciéniga. Atentamente, Kenia, ¿verdad? Un saludo para la hermana Kenia ahí en La Ciéniga. Le saludamos. Buen día, pastor. Dios le bendiga. De bendición escucharlo. Ha sido una bendición para nosotros haber estado con ustedes. Dios bendiga su vida. Con llanto y con canto me expresaré. ¿Qué pagaremos a Dios si no tenemos? Taller de Mecánica Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora, afinamiento del sistema EFI y mecánica en general, como ser frenos, dirección, suspensión, entre otros. Estamos ubicados en el barrio abajo, media cuadra al sur de Hondutel, en La Libertad, Comayagua. Le atenderá su propietario, el pastor Marvin Ulloa. Para más información, comunicarse al 9468-4380. Taller de Mecánica Automotriz El Maestro, porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1:37.